Mi cuchillo está tan bueno y afilado que quiero ponerme al trabajo ahora mismo. Si se me da la oportunidad, buena suerte. Atentamente, Jack el Destripador. Hola a todos, soy el General Platino, y bienvenidos sean a mi circo. En el vídeo de hoy os hablaré del caso de Jack el Destripador y de su identidad que fue revelada hace poco. Sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Jack estuvo en el barrio de Reino Unido llamado Whitechapel, que era un barrio pobre, lo que explica el por qué habían tantas drogas, trabajadoras sexuales y gángsters. Entre el 3 de abril de 1888 y el 18 de febrero de 1891 hubieron 11 asesinatos de mujeres que eran trabajadoras sexuales. Este evento fue llamado los asesinatos de Whitechapel. Entre el 3 de abril de 1888 y el 18 de febrero de 1891 hubieron 11 asesinatos de mujeres que eran trabajadoras sexuales. Este evento fue llamado los asesinatos de Whitechapel. 31 de agosto de 1888. La primera víctima fue Mary Ann Nichols, o Polly. Polly era una trabajadora sexual con 43 años. La última vez que se vio a Polly fue en el barrio de Whitechapel. Un carretero encontró su cuerpo. Se descubrió que ella murió por una herida en el cuello causada por un cuchillo con hoja afilada que también se utilizó para mutilar su cuerpo. 2 días después, a las 6 de la mañana, del 8 de septiembre de 1888, se encontró el cuerpo de Annie Chapman, de 47 años. Una trabajadora sexual que la última vez que fue encontrada fue hablando con un hombre tapado. Ella murió de una herida del cuello por un cuchillo por hoja afilada. También se sabe que fue estrangulada. Luego de eso, la Agencia Central de Noticias recibió una carta del asesino con faltas gramaticales que se burlaba porque no lo atrapaban. 5 días después, el 30 de agosto de 1888, el destripador atacó a 2 víctimas. A este suceso se le denominó el doble evento. Primero se encontró el cuerpo de Elizabeth Strayed, de 44 años. Esta se vio obligada a ser una trabajadora sexual. En otra calle yacía el cuerpo de Catherine Eddowes, con 46 años. Encontraron un pedazo de delantal manchado de sangre cerca de su asesinato. El delantal tenía algo escrito con tiza blanca que decía que los judíos no serían culpados de nada. La policía escondió esto para evitar disturbios antisemitas. Al día siguiente, se recibió una carta del asesino. La carta se denominaba Descarado Jack. La carta decía: «No estaba codificando, querido viejo jefe. Cuando te di el consejo, escucharás sobre el trabajo de descarado. Jack y mañana, evento doble». Esta vez el número 1 chilló un poco. No pudo terminar de inmediato. No tuve tiempo de quitarle los oídos a la policía. Gracias por guardar la última carta hasta que volví a trabajar. Atentamente, Jack el Destripador. 2 semanas después, el 16 de octubre, se envió otra carta del supuesto asesino al jefe de comité de Whitechapel. La carta iba con una caja que tenía medio riñón humano. La carta se llamaba Carta del Infierno. En la carta se dice que el riñón era de Eddowes y que había frito y comido la otra parte. La quinta y última víctima, Mary Jane Kelly. El 9 de noviembre del 1888 se encontró su cadáver boca arriba en una cama con varios cortes. Se dice que ella acudió a ser trabajadora sexual, pero se desconoce si es verdad. El asesinato de Mary Jane Kelly es considerado el más brutal de toda la historia. Toda su garganta estaba cortada. Tenía cortes por todo el cuerpo. Sus órganos estaban por toda la habitación. Todas estas víctimas son apodadas como las 5 canónicas, pero hubieron más asesinatos. No se sabe con certeza si Jack el Destripador fue el que causó estos asesinatos. El 2 de abril de 1888 se encontró a Emma Elizabeth Smith a sus 45 años. Fue abusada sexualmente, agredida y robada. Cayó en coma
y 2 días después murió. Se sospecha que una banda hizo esto y no Jack. El 6 de agosto de 1888, Martha Tabram, de 39 años, fue apuñalada 39 veces en el cuerpo y cuello. El 20 de diciembre de 1888, Rose Millett fue encontrada estrangulada. Sospechan que murió por causas naturales, porque nunca se encontraron rastros de lucha. El 17 de julio de 1889 se encontró el cadáver de Alice Mackenzie, con su garganta cortada y el abdomen con heridas. Se rumorea que un imitador de Jack el Destripador hizo esto. El 10 de septiembre de 1889 se encontró un torso. Nada más, no se sabe la identidad ni nada. El 13 de febrero de 1891 se encontró el cadáver de Frances Coles arrojada violentamente al suelo y degollada 2 veces. El modus operandi de Jack era estrangular los cuellos de las víctimas para después cortarles las gargantas. A veces agarraba algunos de sus órganos como trofeo o comida. Se dice que el cuerpo de Mary Jane Kelly fue masacrado de manera tan grotesca que quedó irreconocible. Su cuerpo también posó con las piernas separadas, al igual que otra víctima. Los posibles sospechosos detrás de la identidad de Jack el Destripador pueden ser: William Henry Burry fue condenado por asesinar a su esposa Ellen, que pudo haber sido una trabajadora sexual. Fue condenado a muerte y ahorcado en 1891. El asesinato ocurrió poco después de que cesaran los asesinatos del Destripador. También tuvo una morada anterior en Whitechapel. Crema Thomas Neal, un asesino en serie escocés y canadiense, mató a 5 prostitutas envenenándolas. Fue ahorcado en 1892. Confesó los asesinatos del Destripador poco antes de su ejecución. Fue despedido porque estaba encarcelado en Illinois en el momento de los asesinatos del Destripador. Robert Stephenson tenía una teoría personal sobre la identidad del Destripador. Se sospechaba que había cometido los asesinatos como parte de un ritual de magia negra. Presuntamente estaba enamorado de una trabajadora sexual y contrajo enfermedades venéreas de otras personas. También era sospechoso de haber matado a su esposa, que desapareció. James Sadler se sospecha que mató a la posible víctima del Destripador, Frances Coles. Fue despedido por tener una coartada sólida. Desapareció después de subirse al barco de un contrabandista que se dirigía al Caribe. Frederick Deming, otro asesino en serie inglés, fue condenado por matar a 2 de sus esposas y a 4 de sus propios hijos. Fue condenado a muerte y ahorcado en 1892. John Pizer fue nombrado por la policía como delantal de cuero después del asesinato de Annie Chapman. Tenía fuertes coartadas para los asesinatos. Era conocido por tener una gran colección de cuchillos. Era conocido por amenazar a las trabajadoras sexuales. James Maybrick se alegó a sí mismo como el autor del diario de Jack el Destripador. Sin embargo, se confirmó que el diario era falso, debido a que la tinta contenía un conservante que no se inventó hasta la década de 1970. Se alegó ser el propietario de un reloj de bolsillo con las iniciales de las 5 víctimas firmadas por J. Maybrick. Se determinó que los arañazos del reloj no se habían hecho en los tiempos modernos. Murió por envenenamiento por arsénico el 11 de mayo de 1899. Mujer sin nombre, también conocida como Jill la Destripadora, una teoría ampliamente especulada. El inspector principal en el caso del Destripador, Frederick Aberline, fue el primero de los oficiales investigadores en sugerir que Jack podría, de hecho, ser una Jill. Mary Piercy se cree que es Jill la Destripadora por muchos, condenada por el asesinato de la examante y el bebé de su marido. Fue ahorcada en 1889. Joseph Barnett, expareja de Mary Jane Kelly, había dejado a Mary Jane Kelly después de una discusión en octubre de 1888. Fue nombrado por primera vez como el Destripador por Catherine Eddowes, lo que llevó a la teoría de que el asesinato de Eddowes
ocurrió para silenciar a un posible testigo. Nombrado por primera vez como posible sospechoso en la década de 1970. Tenía un amplio conocimiento de la zona de Whitechapel. Era de origen irlandés, por lo que podría haber escrito la carta llamada Del Infierno, que contenía modismos de ese idioma. Una ruta de escape que tomó el destripador condujo a la casa de Barnett, donde podría haberse lavado cualquier rastro de sangre en la fuente de Myers Court. Se le vio interactuando con Kelly después de su pelea, aparentemente en términos pacíficos. Un sobre que pertenecía a Barnett fue encontrado en la esquina de Hanbury Street, el lugar del asesinato de Annie Chapman. Habría tenido la llave del número 13 de Myers Court, donde se encontró el cuerpo de Kelly, y habría cerrado la puerta con llave después de cometer el asesinato. Barnett afirmó falsamente que la llave de la casa se había perdido. Coincide con los relatos de testigos oculares de hombres que habían interactuado con las víctimas antes de su muerte. Posiblemente encantó a las trabajadoras sexuales locales que bajaron la guardia al enfrentarse a él, ya que era el novio de una mecenas. Los espeluznantes y violentos actos de mutilación contra Kelly podrían haber sido de Barnett en un ataque de ira, más que las heridas de las otras víctimas debido a su extensa relación con Kelly. Murió de edema pulmonar y bronquitis aguda el 29 de noviembre de 1926. Coincide con el perfil psicológico del asesino según el FBI. Hubieron muchos más, pero este es el verdadero Jack el Estripador, Aaron Kosminski, un barbero judío polaco. Fue internado en un manicomio en 1891, después de que terminaron las matanzas. El historiador Russell Edwards afirma que Jack el Destripador es Aaron por una coincidencia de ADN del 100%. La prueba se hizo utilizando un chal encontrado en la escena del asesinato de Catherine Eddowes en 1888. La tataranieta de Kosminski proporcionó la muestra de ADN confirmando el vínculo. Jack el Destripador es el asesino en serie más clásico de la historia. Sin duda, su aparición dejó un impacto y un legado visto en otros asesinos en serie. No se sabe del todo si Kosminski es el verdadero Jack, pese a la prueba. Su identidad sigue siendo un misterio. Soy el General Platino, y este espectáculo ha terminado. Volver cuando queráis.